nuestra, nuestra enseñanza. Ay. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Un día más en el que podemos respirar, Señor. En el que podemos levantarnos, Señor, y venir a ti, Señor, y conversar contigo, Señor, y estar en tu presencia, Padre. También es un día donde podemos, Señor, aprender más cosas de las que tú quieres mostrarnos y enseñarnos, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de conocerte, Señor, de conocer lo que dice tu palabra, lo que quieres para nosotros, Señor, y cómo quieres que vivamos también, Señor. En esta mañana yo dispongo mi corazón, Espíritu Santo, para que tú lo tomes cautivo en tus manos y puedas hablar a través de mí, Espíritu Santo. Toma mi mente, toma mi boca, toma, Señor, todo mi entendimiento, Señor, lo que yo pueda hablar o expresar, Señor, venga, Señor, de ti. Venga de ti, Espíritu Santo, para que lo recibamos, Señor, de acuerdo a como tú quieras que lo recibamos, Padre. Que mengue, Señor, mis emociones, que mengue, Señor, mi entendimiento, Señor, y que seas tú el que nos hables a través de este estudio, de esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por la vida de tus hijas, Señor, las que disponen su corazón, Señor, para seguir aprendiendo, Señor. Bendícelas y bendice, Señor, también a las demás mujeres que no puedan conectarse, Señor, por alguna razón o situación, Señor. Tú guárdalas, Padre, y que, Señor, tu Espíritu Santo esté con ellas, Padre, en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, estuvimos viendo la semana pasada, martes y jueves, los dominios y las manifestaciones del reino, ¿verdad? Y pues bueno, sabemos que el dominio es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y las manifestaciones, cómo vamos a nosotros expresar ese gobierno en nuestras vidas, ¿no? Y pues ahora vamos a ver el tema de la cultura del reino. Cómo, cómo vivimos en esa cultura, cómo estamos dentro de la cultura del reino cuando venimos a Cristo, ¿no? Y a su salvación, ¿no? Cómo Él nos enseña en su palabra esta entidad, por decirlo así, ¿no? Como, por ejemplo, muchas de aquí somos de México, somos mexicanas, otras son de Colombia, otras de Canadá, otras son de otros países, ¿verdad? Que nos encontramos en este momento reunidas aprendiendo y tenemos una cultura de cada una de nuestro país. Tenemos un fundamento por el cual o sea, se hizo ese país, ¿no? Se formó más que nada, ¿no? Hay fundamentos que se alinean, que se ponen y no necesariamente todos los fundamentos son buenos o eh, nos sirven a los que somos ya ahora ciudadanos del reino de los cielos. Cuando venimos a Cristo, nosotros decidimos que nuestra vida gobierne Jesús, ¿no? Gobierne Dios y entonces tenemos que empezar a vivir bajo esos estatutos, bajo las normativas y los lineamientos del gobierno de Dios. Entonces, también el reino de Dios tiene una cultura. También el reino de Dios es un lugar donde nosotros estamos habitando y donde vamos a aprender cuáles son sus fundamentos, ¿no? Y qué nos dice Dios en su palabra para que estemos nosotros viviendo dentro de él, ¿no? Entonces, algunos componentes que nos diferencian del reino de Dios al reino físico, al reino de este mundo, pues su fundamento principal, ¿cuál creen que es? Pues el fundamento principal es el amor, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios, Dios es amor, Él es amor y ese es el fundamento también del reino de Dios, de que nosotros vivamos
en amor. Es el corazón del reino. El amor es el corazón del reino y dice 1 Corintios 13:1-3. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. 1 Corintios 3:1-3. O sea, aquí nos está diciendo, no hay nada que podamos hacer, que podamos realizar, que podamos dar y todo si no tenemos amor en nuestro corazón, si no habita Dios en nuestro corazón, o Jesús, que es el amor, ¿no? Y también dice en 1 Corintios 13:13, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, dice 1 Juan 4:16. Entonces, está muy claro aquí que si el fundamento de Dios, del reino de Dios, es el amor, porque Dios es amor. Entonces, los que habitamos en él, habitamos en el amor y Dios habita en nosotros, el amor de Dios habita en nosotros, ¿no? Entonces, otra razón del fundamento del amor sería algo que caracteriza a su cuerpo, o sea, la iglesia, en los miembros de su reino. Esto tiene que ser una característica de todos los ciudadanos del reino, de todos los que somos parte de la iglesia, de los miembros del reino de Dios. Dice Juan 13:34-35, dice, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La prueba que somos discípulos de Dios es que nos amemos unos a otros, que tengamos amor por otros. Esa es una manifestación del reino que el reino de Dios habita en nosotros, que nos amemos unos a otros, que demostremos el amor de Dios en nosotros. Aquí lo dice 1 Juan 4:7. Perdón, 1 Juan 13:34-35. Y en 1 Juan 4:7-8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor. ¿A cuántos se les viene el corito que decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, a Dios no conoce, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Bueno, siempre que leo este versículo me acuerdo de eso, pero bueno, fundamento del amor es que Dios es el motor, ¿no? Que Él es la fuente del amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, como dice en 1 Juan 4:19. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice en 1 Juan 15:9. Y en Juan 17:26 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esto lo está diciendo el Padre, ¿no? O sea, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Dios nos ha dado a conocer quién es Jesús, quién es Él en nuestras vidas, ¿no? Y lo va a seguir haciendo para que el amor con que
me has amado, esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Otra fundamento sería que se expresa en tres direcciones, ¿no? O sea, ¿cómo se expresa el amor? ¿En qué se expresa el amor? Una es en Dios, otra es en ti mismo y otra es al prójimo. O sea, ¿cómo se manifiesta ese amor? ¿Cómo se tiene ese amor? Dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De, de estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Mateo 22, 37 y 38. Entonces, ¿cómo es para Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu ser. Entonces, se expresa en el deseo, en el desear amar a Dios, en el desear buscarlo, en que toda la tierra lo glorifique para su gloria, para agradarlo, para servirlo, para hacer su voluntad, para servir al prójimo bajo su dirección, para una ambición para su causa, ¿no? Para no una ambición de competir con lo que tiene el mundo, sino para que conozcan de él, para que conozcan su causa. Y no tienes envidia porque no se trata de ti, sino se trata de él. Entonces, ¿cómo sería para ti mismo? Amor a uno mismo. Pues tener más de Dios, ¿no? Conocer más de Dios, la relación que tenemos con Dios, esa presencia que debemos anhelar, más buscar primeramente el reino de Dios, su presencia, buscar su presencia. O sea, el tener más de Dios es amarnos a nosotras mismas, ¿no? Dice Filipenses 3, 8, 9, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Qué tremendo versículo este que nos está en Filipenses, de verdad. Todo lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. No hay otra cosa mejor que con haber venido a Cristo Jesús, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Eso es lo más grande y sublime que podemos tener en nuestro corazón, el amor del Padre a través del Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Dice Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y dice en Apocalipsis 2:4, dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sí, o sea, eso quiere decir que si no tenemos, y si no buscamos a Cristo, si no lo tenemos a Él como prioridad, si no tenemos la presencia de Dios como prioridad, como lo más grande, lo más importante, porque Él ahí puede derramar su amor en nosotros y ese amor ser reflejado y nos alejamos de Él, lo abandonamos, entonces dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. El primer amor es Él. Nuestro primer y más grande amor es Él. Y dice Dios, estoy molesto, tengo algo en contra tuya, porque has abandonado, porque me has abandonado a mí, que soy tu primer amor. ¿No? Entonces, otra cosa para amarnos a nosotras mismas es de vivir, de nuestra forma de vivir. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, dice en Efesios 5:29. Y hoy me acordaba, empecé a hacer un poco de ejercicio y los lunes me toca ejercitar las piernas, ¿no? Y entonces ayer en la noche estaba yo aquí, y hoy en la mañana dije, ay Señor, de verdad, me dice,
¿verdad? Que sí, duele, dice, y tomas tiempo para ejercitarte y para cuidar tu cuerpo, porque decía, ay Señor, pues, yo puedo hacer algo por mi cuerpo para que sea firme, para que los músculos o sea, ahí están, ¿no? Pero no se ven. Hay flacidez, hay, no sé, grasa, entonces ahí están los músculos, pero tenemos que ejercitarnos y hacer lo que se debe para que se noten, para que se vean. Es lo mismo con Cristo, es lo mismo con Dios y su palabra, ¿no? Para que nuestra mente, nuestro corazón se ejercite y esté en condiciones para reflejar el amor y la presencia de Dios, necesitamos ejercitarnos, necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra, con la presencia de Dios, con las enseñanzas. Todo esto es un ejercicio que tarde o temprano se va a notar en nosotras, así como el ejercicio físico, así como una buena alimentación. Las que no conocen el programa de 40-20 de Marta Transformándome, es muy bueno para ejercitarnos en todas estas áreas, pero ese es un paréntesis. Este, entonces, si queremos ver diferentes resultados en nuestra apariencia, en nuestra salud, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios y tenemos que ejercitarnos, y lo mismo es en nuestro espíritu. Aquí lo dice en Efesios 5:29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y otra forma de manos a nosotros mismos es obtener la gloria de Dios. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente, dice en Romanos 2:29. Y en el 2:7 dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Solamente Dios ofrece esto. Solamente Dios nos ofrece estas cosas. No, no las da. Muchos a lo mejor los pueden ofrecer, pero no las dan. Son engaños aparentes. Entonces debemos de amarnos a nosotras mismas, y tener un corazón transformado que ame a Dios, que adore a Dios, que busque su presencia. ¿Y cómo podemos demostrarlo para el prójimo? Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué produce este amor por el prójimo? ¿Qué produce? Produce compasión. ¿Quieres para otros tengan todo lo bueno que tú estás experimentando? La compasión es querer que todos tengan lo que tú estás experimentando, lo que tú estás sintiendo, de lo que te estás llenando. Esto es una compasión por los demás, de querer que ellos también lo tengan, que no se pierdan, que conozcan al Dios verdadero, que tú estás conociendo, que tú estás viviendo, que tú estás sintiendo. ¿Sí? Dice Mateo 9:36, dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y dice en 1 Juan 3:17, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Otra forma de mostrar nuestro amor por el prójimo es servicio, ¿sí? Dice, hacer a los demás todo lo que quieres que tengan a ti, que te hagan a ti, perdón. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas, dice Mateo 7:12. Otra forma es el interés compartido, Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Otra forma de amar a nuestro prójimo es el trato honroso. Trato honroso. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. Superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás superiores como ustedes mismos. Y otro amor es, pues, demostrando todos los frutos que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Perdonas, cubres faltas, oras por ellos, los ayudas, los sirves. Entonces, todo esto engloba la manifestación del reino, la perfecta manifestación del reino, de este amor y el orden de Dios, que no es injusto, que no hay pecado. ¿Cuál es la misión de manifestar el amor del reino? La misión es establecer el reino de Dios en la tierra, convertirla en la colonia del cielo aquí, entre los que amamos a Dios, entre los que lo hemos conocido, entre los que hemos aceptado. No hay, tú eres mejor que yo, no es una iglesia mejor que la otra, no es nada de eso. Si tú vienes al conocimiento de Cristo y eres salvo y formas parte de esta cultura, de esta colonia del reino, de este país del reino de Dios, entonces tenemos que vivirlo, tenemos que llevar y establecer este reino a donde quiera que vayamos, que la gente pueda ver que Dios se manifiesta a través de nosotros, de que su reino habita en nosotros y que nosotros habitamos en el reino. El reino del mundo ha pasado a ser nuestro Señor, dice, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, en Apocalipsis 11:15. La visión es que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, sus atributos, su orden, su reino, como dice en Habacuc 2:14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y en Salmos 86:9 dice, todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. ¿Ok? Entonces vimos la misión, la visión y la estrategia que debemos de tener es una conquista gradual, ¿no? Como la vimos en el tiempo de gracia, en el día del Señor vamos a verla en el reino milenial y en la nueva Jerusalén, que es la consumación con la perfección absoluta del Dios, el Padre, viviendo entre los seres humanos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La estrategia para esta fase es, la fase en la que estamos ahorita, es la manifestación parcial del reino para anunciar el tiempo del reino. De esta forma cumplimos con el amor a Dios, el amor al prójimo y tu propósito en el tiempo presente. Establecerlo en cada persona. ¿Cómo? Evangelismo, con discipulado, con enseñanza, con tiempo para orar por las personas. Establecerlo en cada área para beneficio del prójimo, la gloria de Dios y promoción del evangelio. ¿Ok? Entonces, vimos cuál es su fundamento, ¿verdad? Que es el amor. Ahora también parte de la cultura del reino es el respeto y la reverencia por la palabra de Dios. El reino, su palabra, es la ley y es la norma de vida. La palabra de Dios, la Biblia, es la ley y es la norma de vida para todos los que somos parte del reino de Dios. Es como cuando tú compras un artículo en tu casa y trae un manualito de instrucciones, ¿verdad? Aunque sea un reloj, un refri o lo que sea. Trae un manual y te indica todas las instrucciones de cómo lo puedes usar, de cómo prenderlo, las piezas que trae,
cómo funciona, cómo mejor darle calidad de vida, cuánto tiempo dura, que si tiene pila, que si no, todo viene en ese manual de instrucciones. Así es la palabra de Dios para nosotros. Ahí está toda la ley, todo lo que Dios nos indica que quiere que conozcamos, que vivamos, que obedezcamos. Ahí está en la palabra de Dios. Esa es la norma de vida para cada una de nosotros. Es el fundamento del reino que contiene la voluntad del rey para todas las áreas de la vida. Ahí está todo, está todo. No hay cosa que no esté en la palabra de Dios. Si tú quieres conocer de algún tema, si tú quieres una respuesta, si tú quieres saber de algo, ahí está todo. Hablado. Dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo debe ser la familia? ¿Cómo debe ser tus relaciones laborales, etcétera? Ahí está todo. ¿Cómo debe ser la familia? ¿Cómo debe ser un matrimonio? ¿Cómo deben ser las relaciones laborales? Todo, ahí está. La Biblia es la constitución del reino. En México tenemos una constitución, ¿verdad? Y ahí están todos los artículos de que un mexicano debe de cumplir y de conocer. Pues la Biblia es nuestra constitución del reino de los cielos, de Dios. En ella se listan nuestros derechos y nuestras obligaciones. También tenemos derechos y obligaciones. Dice Gálatas 2:4-5. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo. En Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos su enseñanza, cuando habitamos en la normativa de Dios, cuando venimos a su presencia y con esta revelación, este conocimiento, a leer la palabra y viene del Espíritu Santo, es un poco difícil que nos puedan engañar, ¿no? Que alguien pueda venir a decir alguna palabra, alguna enseñanza y que sea contraria a lo que dice su palabra, porque nosotros la estamos conociendo, la estamos estudiando. Es una norma de fe, la palabra es un dogma. Aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición, dice Gálatas 1:8 y 9. O sea, con Dios no hay entre azul y buenas noches. Es la palabra santidad contra desenfreno. ¿Sí? Como dice en Juan 17:17. Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Salmo 119:9. También la palabra de Dios es de gran estima y reverencia. Dice en Salmos 119:89, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Salmo 119. Salmo 119, 15 y 16 dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Les dejo de tarea que lean el Salmo 119. ¿Sí? Todo. Ahí vienen, van a ver que la palabra es de gran estima y reverencia. También marca y determina los valores y las prioridades. En la palabra de Dios vamos a encontrar que marca nuestros valores y cuáles son nuestras prioridades. Como vimos el primer mes, ¿verdad? La presencia de Dios es nuestra prioridad. Buscar
la presencia del Dios y ahora el reino de Dios. Busca el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, pues vimos cuál es el fundamento, que el respeto y la reverencia por la palabra de Dios y nuestro desprecio por esta vida y nuestro anhelo por la vida verdadera. Eso es parte del reino. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte, dice en Hebreos 2:15. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ese es, o sea, el valorar nuestra eternidad, el valorar lo que vamos a tener en la eternidad. No importa tanto lo que tenemos en esta vida, no vale la pena, todo lo tengo por basura, decía el apóstol Pablo. Otro punto es la prioridad a ser conformados a su imagen y vivir en su voluntad por encima de nuestra comodidad u otros anhelos. La prioridad es ser conformados a su imagen y a vivir en su voluntad. Porque dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotras, hermanas, no somos una casualidad. No somos algo que se le ocurrió a alguien compartirnos. Dios nos predestinó para que lo conociéramos, para que fuéramos salvas, para que fuéramos sus hijas, para que viviéramos en Él. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice en Romanos 5:3-4, si también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Todo lo que vivimos y lo que sufrimos y las dificultades que pasamos nos desarrollan el carácter y ese carácter nos da la fortaleza y la certeza de nuestra salvación y nuestra vida eterna. Otro punto del reino de Dios es por el juicio de la esencia y por encima de las apariencias. La verdadera grandeza radica en tener el corazón y el carácter de Cristo, pero el mundo te juzga por la posición, títulos y apariencia. Eso no nos debe de importar. Porque el juicio, o sea, la grandeza de un cristiano, la grandeza de una hija de Dios, de un hijo de Dios, radica en el corazón y en el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nos debe de importar a nosotras, tener el carácter de Cristo y su corazón, su amor, su palabra en nuestra vida, en nuestra mente. Esa es la verdadera esencia, la verdadera grandeza de un hijo de Dios. Eh, Otro punto es su consigna es una protesta contra el mundo. Esa es la consigna, una protesta contra el mundo. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿En qué es una protesta de Dios contra lo que el mundo valora? Por eso Dios hace lo que hace. Es una protesta contra lo que le damos más valor, lo que le damos más prioridad. Dice, este versículo está un poquito largo.
Vamos a leer Mateo 8:20, dice, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza, o sea, está protestando, ¿no? Este, dice en primera de Timoteo 2:9-10, dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. O sea, que tus mejores vestiduras sean las de las buenas obras, de que te comportes decorosamente, de profesar el vivir y servir a Dios. Discúlpenme, ahorita no tengo, a ver, permítanme. Ok, estamos en tiempo. Ok, entonces les voy a leer este versículo que dice 1 Corintios 4:9-13. Dice, los más grandes tratados como los peores. Dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como a la basura del mundo, como el desprecio, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Esto dice Pablo en 1 Corintios 4, del 9-13. O sea, cómo él está protestando de que cómo le dan el valor y el lugar a veces a personas que no están desgastándose y sirviendo para Dios, haciendo su palabra en la tierra, viviendo conforme al reino. Ellos trabajan incansablemente. Miren, hasta Jesús dice, no hay un lugar donde recostar mi cabeza, porque los ridiculizan, se burlan de ellos, pero aún así ellos dicen, los tratamos con amabilidad, con gentileza. Y en 1 Pedro dice 3, del 3 al 5, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Así debemos de ataviarnos nosotras, así debemos de vestirnos para que cuando nuestro amado novio venga por nosotros, para que estemos limpias, para que estemos honrosas para Él, para que estemos llenas de su presencia, dando todo esto, que nuestro corazón sea apacible, sea suave, sea lleno de amor. Y otro punto del reino es para la mejoría continua. Así que todos nosotros a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, dice 2 Corintios 3:18.
Y en Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y en Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es gradual, hasta que el día es perfecto. La cultura del reino es vivir en amor, vivir bajo su ordenanza, sobre su gobierno, ¿no? Sobre su autoridad, vivir en la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en este mundo, ¿cuál es el conflicto cultural? ¿Cuál es el conflicto cultural en este mundo? Que son amadores de sí mismos y aborrecen de Dios. Están más preocupados de su apariencia, de lo que tienen, de lo que no tienen, de lo que tienen los demás. O sea, se aman a sí mismos, no aman al prójimo. Y eso es algo que Dios nos está pidiendo. ¿Se acuerdan? Amar a Dios primero, amar al prójimo, amarte a ti misma, como a ti misma, a Dios, a ti misma, y así puedes amar al prójimo. Pero el conflicto de la cultura del mundo es amarse a sí mismo, pero aborrecer a Dios. Es eliminar la palabra de Dios por los valores y diseños que ellos tienen en todas las áreas. Es una filosofía de relativismo que no acepta ningún fundamento, ninguna ley. Es valorar esta vida por encima de la eterna. Valoran más lo que hay en esta tierra, lo que obtienen en el mundo, que lo que vamos a tener en la eternidad. Es la comodidad y los placeres por encima de la voluntad y el propósito de Dios. Que esto jamás nos acontezca. Que la comodidad y los placeres del mundo nunca sean lo que nos aleje de Dios ni de la voluntad de Dios. Otro conflicto es por juzgar las apariencias, ignorando la esencia. Muchas veces nos dejamos de llevar por lo que ven nuestros ojos o lo que escuchamos de alguna persona sin conocerla. Juzgamos las apariencias de una persona por cómo la vemos y no conocemos la esencia que tiene en su corazón. Y otra es perseguir lo que el mundo aprecia y valorarlo en vez de rechazarlo. Todos quieren el iPhone 17. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ay, si yo tuviera uno, qué bien estaría, cómo me vería, o qué buenas fotos tomaría, o lo que X. No necesitamos cosas ostentosas para aparentar delante de la gente. Recházalo. O sea, no es necesario. Si lo tienes está bien, ¿verdad? Pero no es que no sea tú por una apariencia, por agradar a la gente o por demostrarle que tú sí puedes tener algo mejor. Y por su continua y gradual descomposición y desviación. Lo que nosotros es gradual para una vida eterna, para una perfección para estar delante de Dios en su presencia en la eternidad. El mundo es una constante degradación y descomposición o la desviación que tienen. O sea, no han decidido seguir el camino estrecho, sino el camino ancho. Pues esto es parte de la cultura del reino de Dios, de cómo debemos vivir los que estamos en esta cultura, los que hemos decidido seguir a Cristo, las que fuimos predestinados para ser salvos, para vivir en este reino. O sea, le pedimos a Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad, pero a veces no conocemos lo que implica, lo que es. ¿Sí? Señor, descienda tu reino en este momento, en este tiempo, pero no conocemos realmente
lo que implica vivir en el reino de Dios. Sigamos aprendiendo, hermanas, sigamos conociendo lo que Dios quiere que hagamos. Principalmente, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, a ti mismo y a tu prójimo. Y bueno, el próximo tema es nuestras funciones y promoción en el reino de Dios. Y la vez pasada se me olvidó darles su tarea, su pregunta, ¿verdad? Pero bueno, entonces les voy a dar las dos. La clase pasada es qué estoy conquistando internamente para manifestar el reino de Dios. ¿Qué estás conquistando en tu corazón para manifestar internamente qué estás manifestando, perdón, qué estás conquistando internamente para manifestar el reino de Dios? Y ahorita, ¿cómo estoy reflejando el reino de Dios, la cultura de Dios en mi vida? ¿Estás mostrando amor? ¿Estás reflejando el amor de Dios? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás teniendo compasión? ¿Cómo estoy reflejando el reino de Dios en mi vida, la cultura de Dios en mi vida? Y pues bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotras, por haber predestinado nuestra vida para conocerte, Señor, para ser, Señor, hijas tuyas a través del sacrificio de Jesucristo en esa cruz, Señor, para pagar por nosotros, por nuestra vida, por nuestros pecados. Gracias, Jesucristo. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste al entregar tu vida, aún sin merecerlo nosotros. Gracias, Jesucristo, por tu amor y por tu eternidad y por tu salvación. Señor, que nosotros podamos ser el reflejo de tu amor, el reflejo de tu reino en esta tierra, Señor. Que rechacemos, Señor, lo que el mundo nos ofrece, Señor. Y decidamos, Señor, cada día de nuestra vida, todos los días, Señor, vivir en la cultura del reino, de la palabra de Dios, en la normativa de la palabra de Dios, en la ley de la palabra de Dios. Porque nos conviene, porque es lo mejor para nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a establecer tu reino en nuestra vida. Establece tu reino en nuestra vida, Señor Jesús, para poderlo manifestar al que lo necesite, Señor, para atraerlos a tu reino también, Señor. Esa es la encomienda. Vivir en tu reino para atraer a más personas a vivirlo, Señor. Padre, guarda la vida de cada una de tus hijas, Señor, de las personas que estén escuchando esta enseñanza, Señor, este video. Padre, bendícela, Señor, y que lo primero, Señor, que tengan en sus vidas, Señor, es hacerte su Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.